Doctor Andrés, buenos días. Cuéntenos qué es VitalCare. Buenos días. VitalCare es un centro de simulación clínica y seguridad del paciente críticamente enfermo. Es un centro de formación posgraduada que se dirige a médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, terapeutas respiratorias y personal que trabaje en ciencias de la salud, básicamente dirigido a la atención de pacientes críticamente enfermos, que son los más vulnerables. ¿Y cuál es la diferencia con otras organizaciones similares? Es muy diferente. VitalCare es un centro, es decir, nosotros no nos desplazamos ni somos itinerantes, sino toda la tecnología y todos los docentes se concentran acá, que son docentes altamente preparados, no solo en el saber disciplinar, sino también en la formación. Tienen profundos conocimientos en pedagogía, son investigadores, son entrenados en educación, hay bastantes PhDs acá dentro del centro. Eso lo hace sustancialmente diferente de otras organizaciones que hacen, digamos, que algo similar. Hablemos de la residencia médico-quirúrgica. Cuéntenos qué es. El programa de residencia médico-quirúrgica es el proceso de formación de especialistas, digamos que es la forma en el mundo en cómo el médico general puede ascender a un proceso de formación en diferentes disciplinas como medicina interna, cuidados intensivos, anestesia, dermatología, etcétera, etcétera, y que requiere todo un proceso para llegar allí, que inicia con un examen del saber disciplinar, que es muy general, luego pasa a un proceso de entrevista, que son filtros, unas evaluaciones psicológicas y luego atención con pacientes reales, algunas pruebas con simulación, y de ahí sale un puntaje y ese puntaje será el que les va a permitir o no ingresar a la residencia. ¿Es muy difícil en Colombia ingresar a estos programas de residencia? En realidad sí. Colombia, a diferencia de otros países, no tiene un examen único o estandarizado. Según las diferentes universidades pueden tener su propio examen, así que los médicos hacen una peregrinación de ciudad en ciudad, de universidad en universidad, presentando exámenes, esperando el cupo, que los cupos son muy pocos. De hecho, muchos de los médicos colombianos terminan saliendo del país, fugas de cerebro, porque no logran, después de presentarse mucho tiempo, no logran ingresar a su proceso de formación especializada. Doctor Andrés, ¿de qué se trata el programa de ciencias básicas y clínicas? El programa de ciencias básicas y clínicas es un programa nuevo que hemos desarrollado junto a expertos en educación, pero también en expertos en las áreas básicas. Contamos con un número apropiado de doctores, es decir, de PhDs, no solo doctores médicos, sino PhDs, investigadores senior de Colciencias y especialistas de diferentes áreas médico-quirúrgicas que lo que harán es formar a los médicos generales para presentar los diferentes exámenes que se hacen en Colombia como requisito para ingresar a la residencia. ¿Qué diferencia de este programa de otros programas? Tiene bastantes diferencias. No es solo el examen para pasar a residencia, es decir, no solo conocimientos. Luego de que uno avanza el paso de los conocimientos, escoge un número de estudiantes, pues de médicos graduados que podrían ser los candidatos, y se les hace entrevistas. Tienen que estar sometidos a él, muchos de los cuales se quedan ahí en ese proceso, salen de la entrevista y pues ya a presentarse en otro lado. Y algunos filtros, como dije ahorita, como pruebas de rondas médicas, procesos de simulación, escribir ensayos. En nuestro programa es lo que deseamos hacer. Deseamos formar a los médicos en cómo presentar su examen, que claro es necesario, pero también en cómo presentar adecuadamente una entrevista. Entonces contarán con un psiquiatra que les ayudará allí, con una comunicadora social que les ayudará a cómo expresarse adecuadamente, cuáles son las formas, la postura, etcétera, etcétera. Pero también haremos rondas médicas. En las rondas médicas perderán un poco el miedo a expresarse frente a pares, frente a especialistas de diferentes áreas con pacientes reales y pruebas de simulación. Tenemos otros programas dentro del centro. Uno de los programas que utilizamos en el centro, el diploma en cuidados intensivos, nos ha arrojado que el 30% de los médicos que ingresan a ese programa en el año siguiente están pasando a residencia. Nuestra meta es que el 80% de las personas que ingresan a nuestro programa logren entrar a su proceso de formación especializada. Otro problema es la gran cantidad de médicos que no pasan a residencia.
cuando uno pasa en residencia, el nivel de frustración que uno tiene es bastante alto. Yo pasé por ese camino cuando era médico general, y a pesar de pasar exámenes y llegar a entrevista y no pasar, pues genera una frustración. Vamos a trabajar sobre esa frustración también con psiquiatras especialistas en manejar la frustración, que les va a ayudar a cómo solucionar luego su problema en caso de no pasar a la residencia. Entonces cuéntenos sobre esas herramientas y estrategias educativas que utilizan. Vamos a tener un proceso de formación en cómo contestar preguntas, así que repasaremos todos los temas de las ciencias básicas y las ciencias clínicas que tienen más peso en los exámenes que están haciendo las universidades colombianas, pero también universidades argentinas, chilenas, brasileñas y mexicanas. Así que va a permitir que el médico tenga una mejor forma de abordar el examen. Eso es una parte. Pero luego también tenemos un proceso de selección como es en la realidad, es decir, vamos a simular la selección con exámenes, y de ese grupo que obtiene los mejores puntajes pasan a una segunda fase que será de entrevista con el psiquiatra, comunicador social, especialistas de las áreas, y también rondas médicas y casos de simulación, como se hacen en los procesos de entrevista, y de ellos pasarán algunos. Entonces los vamos preparando y se va generando una serie de sensaciones y sentimientos que vamos a abordar luego, y les daremos tips de cómo manejarlos de una manera eficiente, y también les enseñaremos a cómo escribir ensayos, que son muy importantes. Hablaremos algo de historia. Es un programa bastante completo, y esas estrategias educativas luego le ayudarán a todo el grupo, es decir, no solo es a los que pasen esa muerte súbita, por decirlo así, sino que eso será un proceso de aprendizaje para todos. Finalmente, doctor Andrés, ¿qué pasa con los médicos que no pasan en este proceso de llegar a su residencia? El nivel de frustración es bastante alto, trabajaremos muy fuerte en eso. Pienso que uno de los fuertes de este programa es eso, abordar la sensación que uno queda después de no haber pasado a la residencia. Pero, como te digo, intentaremos hacer todo lo posible para que el 80% o más logren pasar a su proceso de residencia. Final, ya para despedirnos, doctor Andrés, estamos hablando de una oportunidad que pocas veces se tiene en Colombia. Es cierto, es una oportunidad que creemos es necesaria brindarle a los médicos generales. La fuga de cerebros en Colombia es bastante, y esos médicos buenos que estudian, que terminan trabajando en otros países, debiesen quedarse aquí, pero teniendo una oportunidad un poco más seria de lograr pasar a su residencia. Y está aquí en el departamento de Quindío.